Primero de enero, feliz año. Esta mañana vamos a darle gracias a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, porque nos ha dado el privilegio de entrar en un año nuevo, ¿verdad? Esperamos que este año sea en todas las áreas de nuestra vida diferente al 2016. Hoy continuamos en la página 45, sesión 5, dotados con los dones del Espíritu. Dotados con los dones del Espíritu. Entonces ya el título nada más, ya en el título tenemos que detenernos para hacer una pequeña explicación introductoria. Porque hay algunas palabras que no las usamos corrientemente en el español, ¿verdad? Eso de los dones tiene también algunas otras significados en el mundo secular y pudiera traer alguna confusión. Entonces por eso vamos a detenernos desde el título de la clase. En sí, el significado de la palabra don en casi todas las traducciones del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también es regalo. Un don es un regalo, es un presente. En el Antiguo Testamento se usa en varios pasajes para significar cuando una persona iba a visitar a alguien como más importante, le llevaba un presente o para hacer como la paz o algo, y ese presente era como el que rompía el hielo, un regalo. Ya en el Nuevo Testamento y en el texto paulino, en las cartas de Pablo que vamos a estudiar hoy y en la semana que viene también sucesivo, es un regalo, en este caso un regalo de Dios, pero ese don espiritual, ya esa palabra espiritual, ya sugiere también la presencia de otro ingrediente más, que no siempre se estudia en las clases, que es del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a explicar un poquito en la introducción algo sobre los dones, que son los regalos de Dios, y cómo Dios provee los dones espirituales a través de la tercera persona de la Trinidad, que es a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver específicamente que no es Dios el Padre, que no es Dios el Hijo, sino es el Espíritu Santo el que nos hace ese regalo, el que nos activa ese don. Entonces fíjense, hay dos palabras que pudieran tratar de confundirnos, ya entrando en el tema del don, de los dones, que pudiera ser don y talento, que también lo hemos escuchado, ¿verdad? Un talento, esa persona sí tiene talento, mira cómo toca la guitarra, qué persona tan talentosa haciendo esto o haciendo aquello. Y algunas veces lo confundimos con un don. Entonces, lo que yo recibí fue un don o lo que yo recibí fue un talento. Entonces, hay algunas diferencias para poder saber de qué estamos hablando. El talento es algo natural, es algo que generalmente recibimos genéticamente, o de nuestro padre o de nuestra madre, pero por línea genética. La habilidad musical es hereditaria. Los hijos de músicos son músicos y es un talento natural. Es un talento natural. Cuando hablamos de un don, hablamos de algo que no teníamos de nacimiento y que el Señor, que Dios nos lo regaló a través del Espíritu Santo en un momento determinado de nuestras vidas. Y empezamos a ejercerlo después de eso, ¿verdad? No desde nuestro nacimiento, no venía con nosotros. Entonces el talento lo da los genes, la genética, los cromosomas. Los dones los da el Espíritu Santo, vienen de Dios a través del Espíritu Santo. Los talentos, podemos hacernos talentosos también a través del entrenamiento o de la práctica, ¿verdad? Para eso hay academias de baile, hay academias de música, hay academias de aeromodelismo, de tantas cosas, tantos hobbies y tantos deportes incluso, que potencian nuestros talentos, que a lo mejor no nacimos con ellos, a lo mejor no nacimos, pero fuimos entrenados
sobreentrenados repetitivamente y vamos tomando destreza, agilidad y nos hacemos talentosos. Ese es un talento. En los dones de Dios, Dios nos los da al 100%. Los dones, mire, yo he visto erróneamente, tengo que decir, que existen escuelas de dones. Vamos a hacer un taller de dones, vamos a hacer un retiro de dones. No, si es que el don nos los da el Espíritu Santo. Podemos hacer el retiro para entrar en una comunión con Dios, a ver si Dios tiene la gracia de darnos el don, pero no de desarrollarlo. Ese don ya no nos da Dios, o sea, sin nuestra intervención. Otro tercer aspecto así de diferencia entre dones y talentos: el talento está al servicio de los demás, pero también al servicio de la persona que tiene el talento. Messi es talentoso, y es talentoso para su equipo y le produce dinero a su equipo, pero le produce dinero a él también. Esos grandes cantantes son bien talentosos y divierten a mucha gente y llenan el estadio completo, pero le llenan también la chequera en su cuenta, ¿verdad? Reciben provecho directo del talento. Es una habilidad natural o una habilidad aprendida del cual la persona recibe provecho. De los dones, y ya lo vamos a ver bíblicamente, los dones son para el provecho de la iglesia, no de la persona que los tiene. Vamos a estudiar algunas listas de dones, de las 3 listas de dones que hay en la Biblia, y ninguno de esos son para el provecho del que lo tiene. O sea, el que lo tiene no se va a beneficiar, ni económicamente, ni materialmente, ni de ningún tipo, porque no es para él. Él es un instrumento para que Dios lo use para ayudar a otros, para servir a otros. Entonces, ¿ven la diferencia? Lo que es un don, lo que es un talento. Hoy vamos a hablar de los dones. Ya vendrá el momento de hablar sobre los talentos, que también es un tema bíblico. Entonces, los dones son fundamentalmente para edificar la iglesia. Si esa habilidad que usted cree que tiene o que tiene y que le han dicho que tiene no está al ejercicio de la iglesia, es un talento. Ahora, puede darse el caso de que su talento y su don coinciden y usted lo use para la obra de Dios. Eso también puede suceder. Esa es la primera del título, que dije que iba a hacer una pequeña explicación. Ya sabemos lo que es dones, ya los diferenciamos de los talentos. Ahora el otro tema es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y hay vertientes, corrientes dentro del cristianismo, unas que se acercan más a los movimientos del Espíritu Santo, a las manifestaciones del Espíritu Santo, que otras, ¿verdad? Hay otras que sí existe, el Espíritu Santo existe, pero déjelo allí donde está. Y vamos a ver y a estudiar un poquito acerca de esa tercera persona. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el mismo Jesucristo nos explica sobre el Espíritu Santo. Si nosotros vamos a Juan 14, a partir del versículo 16, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, otro, no Él, para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Es una promesa que no está en vano, es una promesa que Jesús da. Vamos a hablar sobre los dones y los dones que nos da el Espíritu Santo. Ese tema de los dones lo toca el apóstol Pablo en 3 de sus cartas. En Efesios 4:10, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo constituye a algunas personas apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Todo esto lo hace a través de un mismo espíritu y un solo espíritu. Fíjense. Y eso como un don, como un regalo espiritual. Esas personas antes no eran apóstoles, antes no eran profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros, sino que de un momento en adelante el Espíritu Santo les da ese don y esa responsabilidad a esas personas. El mismo apóstol Pablo en Romanos 12, el versículo 4, él dice que el Espíritu Santo también, y él explica como haciendo la comparación con las partes del cuerpo, que así como la mano tiene dedos y la mano forma parte del cuerpo, no todo el cuerpo es mano, no todo el cuerpo es dedo, sino que cada parte del cuerpo ayuda a la otra para formar en sí el ser humano y todas las funciones que tiene el ser humano. Si todo fuera ojo, imagínense, si fuéramos un ojo que camina por ahí, ni camináramos porque no pudiera, porque fuera una cosa muy rara, un ojo dando vueltas por allí. Y esa comparación la hace con respecto a los dones, porque no todos tienen el mismo don, no todos reciben el mismo don, sino que reciben diversidad de dones para cumplir diversidad de responsabilidades. Entonces, en Romanos 12:4, todavía como introducción, porque no forma parte del texto de hoy, pero es la segunda lista, otra lista. Él dice que está el don de la profecía, coincide con la primera lista, porque nombra a los profetas. El don de servicio, que nadie quiere. El don de la enseñanza, el don de la exhortación, porque hay alguien que tiene que regañar también, ¿verdad? El don de repartir, de distribuir, de administrar. El don de presidir, también tiene que ver con administrar, con dirigir. Y el don de la misericordia. Esos dones está en la lista de Romanos 12:4. Y en 1 Corintios 12, a partir del versículo 4, no se los voy a nombrar así en la lista, sino que vamos a irlo desarrollando de acuerdo a la lectura de la clase de hoy. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Dones son regalos. Que ya lo explicamos. Algo que no teníamos del nacimiento, sino que Dios nos los dio. Pero el Espíritu, fíjense que el Espíritu lo dice en mayúscula. Cuando se refiere al Espíritu, al Padre o al Hijo, y lo refiere en mayúscula, se está refiriendo a las personas de la Trinidad, a Dios. Este es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. No es por nuestro espíritu, sino por el Espíritu Santo lo recibimos. El Espíritu es el mismo. Entonces hay unidad. La Trinidad es una cosa incomprensible. Son tres, son uno. La unidad de Dios. Y hay diversidad de ministerios. Y cuando nombran ministerios, son funciones a desempeñar en la iglesia. Pero el Señor, fíjense que está en mayúscula, habla de Dios también, es el mismo. En el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, en otras traducciones dice diversidad de funciones, aquí cumplen roles diferentes, hay diversidad de roles, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Un solo Dios, diferentes manifestaciones. Un solo Dios, diferentes ministerios, diferentes funciones y operaciones. Versículo 7. Pero, hay un pero condicional, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjense, esta línea, este versículo, tiene mucho dentro de esas líneas, dentro de esas palabras. Fíjense, dice, pero a cada uno, no dice pero a algunos. Eso quiere decir que todo el que viene a una iglesia viene a recibir un don. El primer don, el primer regalo que recibimos es el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Y ese don, en ese caso sí el don es igual, porque es el don de la salvación para cada uno de nosotros. Pero cada uno recibe un don para servir. Cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Ahora, esto lo dice la traducción 1960. Si usted se lee la traducción de la misma Reina Valera del 95, dice para provecho de todos. Porque para provecho se interpretaría como para provecho de la misma persona. Si se lee la nueva versión internacional y las demás versiones más nuevas, dice para provecho de la iglesia, para provecho de los demás. Entonces, todos hemos recibido, todos, cada uno, una manifestación del Espíritu para provecho del que está al lado. Y póngase a pensar usted, aunque no tenga nadie al lado ahorita, imagínese, ¿cuál es mi don que yo recibí para ayudar al que tengo aquí, o el que tengo a la mano derecha, o el que tengo detrás? ¿Cuál es mi don? Identifíquelo. En el camino del cristiano, el punto de madurez, cuando usted ya dejó el biberón, el tetero de leche y empieza a caminar en la madurez, esa es la primera pregunta que tiene que hacerse. ¿Y cuál es mi don? Aquí dice que todos lo recibimos para ayudar a todos, a otros. ¿Cuál es mi don y a quién estoy ayudando? Esa es la reflexión fundamental. Para empezar a crecer en madurez en nuestro ministerio, porque cada uno de nosotros tiene un ministerio, cada uno de nosotros tiene una función, una operación, un lugar en el cuerpo de Cristo. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, en esta lista nombra sabiduría. No lo nombra en las dos listas anteriores. Sabiduría como un don del Espíritu. Sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Otro don, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces, fíjense, la palabra sabiduría, si nos vamos a los escritos de Salomón, digamos, el hombre más sabio seguramente de la tierra y que habla en sus proverbios sobre la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces pudiéramos decir también que el don del temor de Dios está asociado a la sabiduría. Porque muchas veces pensamos que el sabio es el que más conocimiento tiene y todo lo demás. No, el que más sabio es el que más teme a Dios. Temer a Dios, primeramente considerar que Dios existe, que Dios está entre nosotros, que Dios tiene propósitos con nosotros. Todo eso se refiere a la sabiduría. Hacer la reflexión que les dije hace un momento. ¿Cuál es mi don y a quién está dirigido? Eso tiene que ver con el don de la sabiduría. Porque usted puede estar 40 años en una iglesia caminando en el sentido equivocado. Porque no, digamos, recibió esa sabiduría en función del temor a Dios que lo orientara hacia dónde caminar. Palabra de ciencia. La palabra de ciencia tiene que ver con conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de las Escrituras, conocimiento tiene que ver también con cómo usted da un consejo a alguien. Ahí hay un don que no es que usted sea un psicólogo, sino que el Señor pone en usted el sentido de ser consejero de pareja, a lo mejor por experiencias que usted mismo vivió, consejero de jóvenes, consejero de ancianos. El dar un buen consejo, el transmitir un conocimiento útil, tiene que ver con este don de la ciencia, según el mismo Espíritu. Versículo 9, a otro fe. Y esto nos deja un poco impactados. Fe, pero ¿cómo que fe? Eso es un don, el don de la fe. Y si por fe, todo lo que nosotros creemos y hacemos es por fe. En este caso, es un don especial, es una fe, porque la palabra dice que si tuviéramos una fe pequeñita como un grano de mostaza, le diríamos a una montaña que se mueve y la montaña se mueve. Cuando recibimos el don de fe, es cuando tenemos esa porción un poquito más grande de fe, de la fe que nos lleva a salvación. Nosotros tenemos la fe para salvación, pero a lo mejor no tenemos la fe para creer que Irak será para Cristo. A lo mejor no tenemos esa fe, pero hay gente que sí la tiene y entrega su vida dirigido por Dios a eso, ¿verdad?
es una porción de fe un poco más grande que la que todos tenemos. Ese es un don por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. El don de sanidad. Aunque Santiago nos dice, si hay alguno entre ustedes que esté enfermo, llame a los ancianos, pónganlo con aceite y oren por ellos. Todas las iglesias tienen ancianos, a lo mejor todo el mundo tiene aceite, pero no se da la sanación. La sanación es un don que viene del Espíritu Santo. No es un don común, no es un don. No voy a nombrar nombres porque este don no es para resaltar un nombre ni para resaltar a una persona, sino para resaltar al Espíritu Santo de Dios, para resaltar a Dios. Es un don, no es muy común, pero existe. Los milagros en cuanto a sanaciones son reales y están disponibles hoy mismo. Identifíquelo. A lo mejor usted tiene ese don, a lo mejor el Señor le ha dado ese regalo a usted para el servicio de otros, para ayudar a otros, para sanar a otros a través del Espíritu, para la gloria de Dios, no para su gloria, ni para su provecho, ni para que usted cobre, ni para nada de eso. Versículo 10, ya vamos penúltimo versículo del día. A otro, o sea, a otras personas, el hacer milagros. Entonces fíjense, dice la sanación y ahora dice hacer milagros. Y no es que es la misma cosa. Bueno, sanar a una persona es un milagro, pero es un milagro específico. Y el milagro, y el don de milagro, fíjense, Jesús multiplicó panes, hizo milagros. Hay personas y todavía están disponibles el don de los milagros. Mire, milagros financieros, milagros de todo tipo están disponibles todavía el día de hoy. Esperando también por personas que identifiquen ese regalo en ellos y que lo pongan en práctica. La clase que viene es una clase bien interesante porque ahorita estamos en la teoría. La clase que viene va a ser, usted tiene un don, póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Pero eso va a ser la semana que viene. Seguimos en el versículo 10. Hacer milagros, otro de los dones. A otro, profecía. La profecía, el don más mal interpretado de todos. Pero un profeta no es un adivino. Un profeta no es uno que lee las cartas ni nada de eso. Tiene que ver con un anuncio futuro, algunas veces sí. Con un anuncio que va a pasar, algo que va a pasar en el futuro. Pero tiene que ver también fundamentalmente con una denuncia. Cuando a David, él entra en pecado, le roba la esposa a uno de sus soldados, la embaraza, todo lo demás, ¿quién es el que le reclama? El profeta. Y David pudo haber sacado su espada y lo pica en pedacitos. Pero el tener la valentía para pararse frente al pecado y decirle, hey, es esto, independientemente de las consecuencias. Ese es el don de la profecía también. A otro, discernimiento de espíritu. Dice en el mismo versículo 10. Este don de discernimiento de espíritu se refiere a aquella cualidad de determinar o de detectar las malas intenciones en una persona. Habemos personas como inocentes, así como yo, que yo no tengo esa capacidad para saber cuándo el otro trae malas intenciones. Pero hay quienes sí, hay quienes el Señor, el Espíritu Santo ha dotado para determinar eso, para proteger al pueblo de Dios. La palabra dice que hay lobos rapaces vestidos de oveja, ¿verdad? Devorando el rebaño. Por eso ese don está precisamente diseñado para proteger a la iglesia de estos lobos rapaces. A otro, dice en el mismo versículo 10, diversos géneros de lenguas. Fíjense dónde queda el don de lenguas. Y a otro, finalizando el versículo, interpretación de lenguas. De esto el mismo Pablo desarrolla todo el tema del don de lengua y de su interpretación. Y resalta que debe ser un don usado para la edificación de la iglesia. Si lo que
se recibe en el don de lengua, no edifica la iglesia, el mismo Pablo dice que no es de provecho. De manera que entonces es un don importante, es un don del Espíritu, pero su uso es específicamente cuando puede edificar el contenido de ese mensaje, puede edificar a la iglesia. Finalmente el versículo 11 cierra, digamos, la idea yéndonos al tema de la unidad, de que Dios es uno. Y dice, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu es uno, hay unidad en Dios. Y reparte como Él quiere, no como yo quiero. No como yo ambicione o como yo sueñe, sino como Dios quiere. Por eso nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. No hay barro que le dice al alfarero que no lo haga de tal manera. Por eso nosotros debemos tener una disposición, una actitud de sumisión ante Dios para esperar que Él nos dote de lo que Él cree que es más conveniente para nosotros. Así, bueno, concluye esta clase. Los esperamos la semana que viene. Que tengan un feliz año, que tengan un feliz domingo. Dios los guarde.